Muy buenas noches, doctoras y doctores. Qué honor estar contigo. Casi terminando ese mes de agosto, lo decimos siempre, estamos en una locura. El tiempo ya no se mide, el tiempo transcurre como la vida y como las empresas. Estamos aquí reunidos en OVEA Odela Virtual Academy, muy felices de recibirte, doctoras y doctores, muy contento de presenciar con un amigo de la casa antes desde Centroamérica, ahorita de regreso a México, en la bella Yucatán, exactamente un programa especial para ti a cargo del Master Coach, Business Coach and Mentor César Bonilla. Agradezco que estén en el tema de hoy que tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen, tú, doctora, doctor, en tu práctica y muchas veces el ser una empresa familiar de transmisión, muchas veces a la generación que sigue o al menos de colaboración con esposos, esposas, hijos, tíos, padres, a veces hasta primos en ese ecosistema familiar tan característico de las pymes mundiales y en particular de las latinoamericanas. César Bonilla, recuerdo que su ponente de esa noche nos hace el enorme gusto después de haber presenciado y trabajado toda su vida en la industria farmacéutica, haber sido en marketing, en business, en la parte comercial corporativa, en la dirección general de laboratorios y grupos farmas muy famosos, incluso colega mío en Sanofi Aventis, pero también últimamente, además de sus másters en Science of Professional Management en Miami, el IPADE, la escuela muy reconocida en México, y PTI, Coach Certificate de Blue Thinking International, con nuestro gran amigo Bruno Reinal, quien está en Francia, pues es hoy principalmente un coach y mentor en desarrollo, crecimiento y estrategia para ejecutivos y en particular transmisión de negocios familiares. Espero no haber omitido nada porque César es como una caja de Pandora, la abres y no la terminas nunca. Estamos muy felices de tenerte con nosotros, César. Gracias por saltar a la arena con nosotros en ese día de fin de agosto. Estamos muy contentos de terminar ese mes contigo. Así que sin más esperar, adelante con ese tema de hoy que a mí, en lo particular, me late mucho porque incluso podría ser algo que tiene que ver con uno mismo. Así que aquí conectados, te presenciamos y nos vemos en las preguntas y respuestas en un rato más. Buenas Muchas gracias. noches. Gracias, César. Muchas gracias, Emanuel, por la introducción, tan grande introducción. Y qué gusto estar contigo en Odela Virtual Academy. Bienvenidos a todos que están conectados a esta plataforma. El día de hoy hablaremos de las empresas familiares. Un tema que es muy actual y cómo no va a serlo si muchos de ustedes tienen una propia empresa, ¿no? Ya sea de servicios, productos o intangibles. Siempre hablo de los intangibles, tanto en los medicamentos como en algunos servicios, ya que los medicamentos pues son intangibles. Vendemos la formulación, los beneficios y todo, pero a veces los médicos ni lo usan y solamente lo recomiendan. Así es que, bueno, vamos a, vamos a empezar. Déjenme poner aquí Spanish. Eh, ¿Dónde está aquí? Permítanme tantito. Creo que me lanzó esta cosa. Bueno, cancel. Vamos a empezar. Por favor, si alguien me dice si ya están viendo mi pantalla, se los voy a agradecer. Perfecto. Adelante, César. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, pues como les estaba comentando, las empresas familiares, pues cómo no van a ser importantes si representan una proporción súper grande en el Producto Interno Bruto de las compañías en Latinoamérica. César, disculpa la interrupción. La compartida de pantalla se cambió y estamos viendo tu aplicación de PowerPoint, pero no la presentación. Ahí estamos viendo. Muchas gracias. ¿Ya? Ahí lo ven. Perfectamente. Ahí también. Sí, Muy bien. Les comentaba que no va a ser importante en nuestro entorno si las empresas familiares forman una gran parte del Producto Interno en muchos países, ya que representan entre el 70 y el 90% de los ingresos y empleos de producción en estos países. En México, por ejemplo, el 90% de las empresas son familiares,
No solamente nos referimos a empresas pequeñas, pues hay un distinto tamaño, hay empresas medianas, grandes. Por ejemplo, conocemos empresas como Bimbo, como eh, Grupo Cemex, Soriana, Chedraui, FEMSA. Y bueno, en Guatemala tenemos al Grupo CMI, ¿no? Que tiene desde los Pollo Campero hasta un tema inmobiliario súper importante y las harinas, ¿no? Y bueno, en México, como les comentaba, representa el 32% del empleo y el 52% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Y en Guatemala, imagínense, el 80% del Producto Interno Bruto, de ese tamaño. Algunos datos relevantes eh, es que las empresas únicamente estoy viendo en esta pantalla, el 30% de las empresas familiares pasan a la segunda generación y imagínense, únicamente 13% pasan a la tercera generación, lo cual es medio escandaloso. Entonces, si el 30% de las empresas pasan a la segunda generación, quiere decir que solo 3 de 10 compañías pasan a esta generación. El 85% de las empresas, esto fue un artículo que hizo Harvard Business Review y la KPMG, que el 85% de las empresas obtienen menos utilidades por conflictos familiares que por conflictos externos, sea el mercado o a diferencia de opiniones de los miembros de la familia. Esto es principalmente pues aterrador, ya que pueden generar mucho más valor y tracción dentro de la misma compañía si es que no hubiera conflictos entre los miembros de la propia familia. Algunas de las características principales es que son organizaciones comerciales, y cuando me refiero a organizaciones comerciales es que generan valor tanto para la empresa, el sector como el país y bueno, justamente a la familia. Alguna más de las características principales es que debe de poseer más del 50% de la propiedad de la empresa. Para que la empresa sea considerada familiar, bueno, los miembros de la familia deben de ocupar cargos directivos dentro de la misma empresa y los miembros de la familia consideran la sucesión como importantísimo para que pudiera subsistir en el futuro. Podemos decir que una empresa familiar, no necesariamente los dueños trabajan en la empresa, pueden ser solamente los propietarios o miembros del consejo directivo. Es importante en el caso de las empresas familiares saber que deben de distinguir los subsistemas que hay entre la familia y la empresa, así como poder gestionar su relación. Esto con la finalidad de que puedan desarrollarse a través del tiempo. Vamos a revisar un modelo de círculos. Este modelo de círculos lo hizo Jersic, publicado ya hace algunos años por la Harvard Business Review. Ya tiene muchos años, pero sigue siendo igual de vigente y que muchos autores le hacen referencia. Y bueno, los círculos de la empresa familiar se manifiestan de diferentes maneras, siendo el primero de ellos el círculo o el rol de familia, lo cual hace referencia a la parte emocional y a la unión y a la integración familiar. El segundo círculo es el de la propiedad, no menos importante, pero es donde se refiere a la rentabilidad o riqueza de la empresa, es decir, cuáles son todos sus activos y cuál es el valor que genera. Por otro lado, tenemos el tercero, que es el rol empresarial. En el rol empresarial podemos ver la visión y la estrategia de largo plazo. En la estrategia de largo plazo es importante mencionar que es donde se tiene que definir la continuidad de una empresa. Los dueños de esta empresa normalmente buscan que los fundadores pasen a primeras, segundas generaciones a través de esta planeación estratégica. Sin embargo, sabemos que algunas personas, por ejemplo, el fundador o uno de los miembros mayores de la familia, pueden mantener los tres roles. Pueden ser miembros de la familia, ser dueño y empleado, y estos individuos fuertemente están conectados con la empresa familiar y se preocupan por las fuentes de crear valor, ¿no? Es importante también mencionar que estos miembros de la familia, inversionistas y empleados, fungen como dueños. Un propietario se puede encargar de lo relacionado con el capital financiero, el rendimiento del negocio y los dividendos, y el círculo de empresa puede incluir a empresas que no necesariamente sean miembros de la familia.
Entonces, entendiendo bien esto de la naturaleza de la empresa familiar, es claro que puede haber muchos conflictos, ¿no? Es claro que puede haber diferencias de opiniones entre los miembros de la familia y bueno, para esto se requeriría institucionalizar la empresa. Cuando hablamos de institucionalizar la empresa, y a lo mejor es, es una frase muy trillada el decir hay que generar un consejo de administración, pero es importante saber a qué nos referimos cuando decimos institucionalizar la empresa. Puede funcionar de la mejor manera. Muy importante ver cómo interactúa la familia con la empresa, los inversionistas y los accionistas. La empresa debe tener una estrategia. No es tan complicado hablar de la estrategia, pero sí es importante decir que la estrategia nos guía a dónde de llegar, qué es a dónde estamos, a dónde quiero llegar y cómo le voy a hacer. Eso es fundamental, ya que muchas empresas no lo tienen tan claro. Parecería obvio, pero no es tan obvio. Muchas empresas no saben dónde están parados, a lo mejor están en un entorno muy competitivo y no saben cuál es su principal competidor, cuál es la principal ventaja de sus productos o cuál es una debilidad interna que tienen que solventar. ¿A dónde quieren ir? Bueno, nos referimos principalmente, oye, quiero abrir otros 3 consultorios, otras 3 clínicas u otros 3 retails en el país. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Y en el que cómo le voy a hacer, bueno, ya se convierte en un reto el conseguir los recursos para implementar esa estrategia. Y entonces el reto es un reto financiero. Cuando hablamos de retos financieros ya nos metemos en una liga en donde tengo que distinguir entre los inversionistas, entre los socios, entre la familia, es qué quiero hacer con mi empresa. Mientras que los que sí trabajan quieren reinvertir dentro de la propia empresa y generar más valor, también tenemos a los que solamente son socios, no trabajan dentro de la empresa y ¿qué quieren? Quieren sus dividendos. Muy bien. Cuando hablamos de institucionalizar la empresa, debemos de tener en cuenta ¿a qué se refiere? Saber que todo está en orden, que está entre la familia, la empresa y la propiedad, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, reglas claras, que todo esté escrito, que todo el mundo tiene que saber a quién le reporta, cómo lo reporta, en qué trabaja, cuál es su rol, pero principalmente los acuerdos tienen que ser explícitos. Aquí mucho se da lo que he visto con algunas empresas y que he coachado a algunos de los hijos de empresarios que están tomando el rol de gerente general, es que se encuentran con una empresa en donde la hizo el padre durante muchos años y hay gente que no tiene los roles claros. Cuando no se tienen los roles claros o no se tienen los acuerdos que sean explícitos, hay una confusión por parte de todos los empleados y por parte de los propios socios. Como todas las empresas tienen ventajas y desventajas. Vamos a ver algunas de las ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, las empresas familiares cuentan con 2 principales. En primer lugar, la unidad y en segundo, el compromiso. Podemos observar que se manifiestan estas 2 ventajas competitivas en las familias en estos 2 aspectos. Respecto a la unidad, se refiere a los intereses comunes de la autoridad reconocida dentro de la empresa, a la confianza mutua. Y por otro lado, el compromiso se refiere a la entrega de un ideal o un objetivo, que hablamos que es el sacrificio personal de cada uno de sus miembros, la exigencia de proporcionar el mejor servicio o producto y finalmente el pensamiento a largo plazo, que es donde el más interesado en que se perpetúe eso puede ser el fundador o alguno de los socios, pero principalmente los miembros de la familia. Es importante recalcar que no todas las empresas familiares tienen esas ventajas competitivas, pero si los miembros de la familia tienen intereses personales que no convivan o no son compartidos a nivel de desempeño y los familiares están desequilibrados y no hay visión estratégica, entonces la empresa puede ser más frágil ante algunos otros competidores, es decir, para las empresas no familiares. ¿Por qué? Muy sencillo. Las empresas corporativas normal o que se han corporativizado o multinacionales
tienen sistemas muy robustos de capacitación, de entrenamiento, de temas legales, muy bien preparadas, sistemas, procesos. Entonces, esto ante una empresa que es familiar, que no se sabe manejar o que los familiares están disgustados o hay desequilibrio o no hay visión estratégica, entonces la empresa se hace mucho más frágil hacia ese entorno. Vamos a hablar entonces de los engaños de las empresas familiares y sus retos. Uno de ellos es confundir la propiedad con el, con el derecho, perdón, es confundir el derecho de la propiedad con la dirección del gobierno de la empresa. El ser propietario no garantiza a ser un buen líder ni un buen gerente. Para eso se requieren competencias básicas, se requiere cumplir. Asimismo, el hijo no tiene asegurado su puesto dentro de la empresa familiar. Mucho dependerá de su formación, vocación y habilidades para ejercer esa función de propietario, el cual requerirá identificar las responsabilidades y tener las capacidades tanto de su rol de accionista como de ejecutivo en la empresa. Pero también puede ser miembro del consejo familiar o del directorio, para lo cual para estos puestos también se requieren conocimientos generales y específicos, así como tener la experiencia necesaria para orientar el desarrollo y crecimiento de la organización. O también puede ser director, el cual puede requerir conocimientos generales como habilidades de ser director, saber de estrategia, control y toma de decisiones. Segundo, confundir los aspectos económicos de la empresa familiar. Los que trabajan quieren reinvertir, mientras que los que no quieren dividendos. Y aquí entramos en un dilema. Muchos de los conflictos que hay en empresas familiares es: yo trabajo, genero valor para la empresa, mientras que mi hermano o mi sobrino no está haciendo nada, pero está dentro del consejo de administración. Entonces le pide cuentas. ¿Cómo le va a pedir cuentas a alguien que no trabaja en la empresa y quiere sus dividendos, mientras que el que está trabajando tiene la visión estratégica, sabe cómo es la operación de la empresa y lo que quiere es reinvertir, ¿cierto? Y ahí se empiezan a haber muchos problemas. El último es confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales. Esto también es sumamente importante. Sabemos que hay padres que tienen mayor afecto por uno u otro hijo y a lo mejor tienen más control con otros. Sin embargo, sabemos y debemos de reconocerlo que no deben de mezclarse este tipo de acontecimientos. ¿Por qué? Creo que el afecto se suele dar dentro de la familia y los lazos contractuales dentro de la empresa. Esto significa que cualquier problema o situación que esté dentro de la empresa debe de quedarse dentro de ella, y cualquier problema familiar de igual manera debe de quedarse dentro de la familia. Entonces, dentro de la gestión de la empresa debe primar la separación de lazos. Los lazos de afecto podrán ser subjetivos para cada familia y para cada miembro de la familia, ¿no? Así es que tienen que ser homogéneos y compartidos por todos los trabajadores. En este caso, dar importancia a la determinación de resultados esperados y a la evaluación objetiva del desempeño. Esto no es de: ay, me caes bien, eres mi hijo, eres mi sobrina, entonces tu evaluación de desempeño va a ser superior. Y aquí les quiero hacer una pausa. Cuando estuve trabajando en una compañía farmacéutica familiar, de muchos de ustedes conocen, uno de los elementos que tenía esta compañía era mandar a su sobrino, a su primo, a alguien de la familia a trabajar a diferentes partes del mundo. Era como parte de un internado. Y esto lo hacían en muchas de las filiales. En algún momento me tocó recibir alguno de ellos, y una de las consignas es: trátalo como cualquier otro empleado. Está prohibido decir que es hijo, primo o familiar de esta familia farmacéutica. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que crezca, que no haya un sesgo. Por lo tanto, eso se vuelve sumamente importante. En las empresas familiares más pequeñas siempre suele haber el corazón de por medio, y a ver, eso lo tenemos que separar: lo que es de la empresa a la empresa, lo que es la familia a la familia. Y una vez que podamos dividir eso, va a ser mucho mejor. Otro que nos podríamos pasar un webinar hablando de esto es la sucesión. En la Universidad de Northwestern en Kellogg
hablaba uno de los profesores que la prueba final de la grandeza del fundador es la continuidad de la empresa. ¿Y cómo no va a serlo? Es un tema sumamente controversial de decir, ¿a quién le dejo mi empresa? El pensamiento del fundador es que en algún día me voy a ir. ¿Y quién se va? ¿A quién le va a pasar la empresa? ¿Va a ser interno? ¿Va a ser externo? ¿Quién va a manejar mi empresa? ¿Y quién va a ser el dueño de la misma? Dos cosas muy diferentes. Todos sabemos que el patrimonio no queremos que se muera con nosotros. El punto es cómo preservarlo y trascender con esta compañía. La sucesión de la empresa hace referencia al traslado o traspaso de la propiedad y de la dirección de la empresa a otra generación. Esto significa que el primer paso se va a dar del padre al hijo, ofreciendo la dirección de la empresa y la propiedad. ¿Saben con cuánto tiempo de antelación se tiene que hacer esta sucesión? Efectivamente, entre 5 y 10 años, para que pueda tener la transferencia tanto de conocimientos legales como contables y operativos, entre otros. Adicionalmente, generar experiencia. Una cosa es la transferencia de conocimientos y otra la experiencia. La experiencia se vive dentro de la empresa. Cómo gestionar el negocio, aprender a gestionar el negocio, cómo se manejan los empleados, cómo se maneja la operación. Y por último, formar habilidades tales como comunicación, liderazgo y negociación. Que estas dirán, bueno, son básicas dentro de un director. En varias compañías me ha tocado que ha llegado uno de los hijos trabajando dentro de la compañía, sin embargo, no ha desarrollado esas habilidades de comunicación y liderazgo porque nunca han tenido un equipo abajo de ellos. Y el tener un equipo abajo de ellos es toda la diferencia a hacerlo de libro. Una vez que se enfrentan a la formación académica en la universidad o en la maestría, o bien generan experiencia dentro de la compañía de cómo se hace la operación, también se tiene que formar esas habilidades de liderazgo y de comunicación y de negociación, ya que todas ellas la va a emplear esa persona que va a suceder. El quinto elemento es confundir, y esto también es sumamente importante, es confundir los diferentes miembros y sus responsabilidades. Es importante que en cada empresa se definan funciones estratégicas y operativas en forma clara, no dando lugar a la separación o confusión de cada una de ellas. Hay miembros en las empresas familiares que cada vez quieren más poder, el cual conlleva un conflicto porque se dificulta la acción del jefe o ejecutivo principal, que puede no ser familia, ¿eh? Y si es familia, bueno, también se puede encontrar con muchos de estos problemas, ya que muchas veces los propietarios familiares quieren decidir lo estratégico y también lo operativo. Y ahí les va otra experiencia que tuve. Dándole coaching a una persona que era director general de una empresa familiar, tenía a sus hermanos reportándole. Bueno, estos hermanos se saltaban un poco esa línea de mando. Estos hermanos estaban como dando una instrucción diferente a otros empleados que les había dicho el director general hacer otra cosa. Entonces, el confundir estos diferentes órganos con sus responsabilidades es fatal. Y por último, el ego empresarial. Y en el ego empresarial creo que también hay mucho que hablar, porque muchas de las empresas familiares no están dispuestas a reconocer que algo no está funcionando. Y si no se reconoce, no se puede avanzar. Es difícil aplicar una solución. Uno de los principales problemas que dificultan el reconocer algo que no funciona bien es el hecho de que se reconocería que la empresa no funciona bien o bien afecta el ego del directivo, quien la está dirigiendo. Y con ello, de cierta manera, estaría aceptando que el directivo o líder pues no está funcionando dentro de la empresa. Este efecto se incrementa cuando la empresa tiene éxito, donde el crecimiento debe a factores externos, moda, la economía, el tratado de libre comercio, lo que ustedes quieran, así como decisiones empresariales acertadas. Sin embargo, a veces la bonanza puede rebasar este criterio y los problemas pueden ser evidentes. Lo crítico es que tarde que temprano los efectos de estos aparecerán y podrán tener un impacto muy dañino dentro de la empresa. Vamos a hablar sobre los problemas y conflictos. Yo creo que
Los textos se ven muy largos, pero creo que no les va a parecer raro. No hay un plan de sucesión. Es decir, no se ha planeado con antelación entre 5 y 10 años. Esto aparece en todas las empresas. Es que se lo voy a dar a mi hijo, pero ya salió de la universidad y bueno, así me pasó uno, acaba de llegar de la maestría y le dijo al papá, yo ya no quiero trabajar, te va la empresa. Y bueno, hay que darle coaching y hay que darle mentoring, pero no hubiese sido necesario si lo hubiesen involucrado desde antes y le hubieran pasado esa experiencia, esos conocimientos y ese manejo. No hay una estructura definida con responsabilidades, ya lo habíamos visto en el punto anterior. A veces la estructura está definida, pero solamente en papel, no está puesto. Y eso es el siguiente punto, el organigrama no se respeta. Pueden estar puestas las casillas de los diferentes puestos, pero a lo mejor no se respeta. Hay cambios de la estructura sin previo aviso. Oye, Raúl, oye, Carlos, hoy tú vas a ser jefe de aquí, tú vas a ser supervisor de allá. Oye, pero ya le dijeron al director general, no importa, yo soy parte del dueño y de los dueños y entonces haces esto. Se dan órdenes cruzadas y a veces contradictorias con los mismos medios de la familia. Uno dice una cosa, otro dice otra. Y es un cuento de nunca acabar, ya que los únicos que salen perjudicados son los empleados porque nada más están volteando a un lado, voltean al otro y ven cómo las familias, los hermanos se están peleando. No existe un plan estratégico para el rescate o expansión de la compañía. ¿Qué ha sucedido? Que hay compañías que crecen dentro de su mismo núcleo y quieren irse a, no sé, Mexicana y ahora quiere irse a España y no tienen ese plan estratégico. No lo han revisado, no han recibido una ayuda, no han recibido la ayuda de un experto, a lo mejor en temas de fusiones, y bueno, se meten en un problema, ya se fusionaron, los compraron y se acabó la empresa. Entonces no tienen un plan estratégico. No están definidos los órganos de control, es decir, consejo de familia y consejo de administración. Esto lo vamos a revisar más adelante, pero cuando no están definidos estos órganos, se hace muy difícil el hacer que las cosas se hagan como se deben de hacer, poner límites, poner responsabilidades, que no afecten los lazos de familia, es decir, solamente que sea negocio, las cosas en familia y las cosas de la empresa. Muchos de los consejos de administración ahora y las compañías que están cotizando en bolsa tienen la obligación de tener un consejero independiente. Es decir, a veces ni siquiera tiene que ser del mismo sector, pero que tenga experiencia en el manejo de empresas. Es obligatorio ahora. Las decisiones se toman o por experiencia o por imposición. Creo que no les va a sonar raro, ya que no incorporan análisis o opiniones de expertos. De tal manera, es que yo cuando fundé la empresa, las cosas se hacían así. Ahí ya habla la experiencia, ¿no? Sí, pero ahorita ya estamos en un entorno, un mercado totalmente diferente. Bueno, oye, el mercado creo que se ve bueno, la gente está comprando, no, pero ¿cuánta gente está comprando? ¿Qué porcentaje? ¿Son mujeres o son hombres? ¿De qué edades? ¿De qué estrato socioeconómico? Ese es el análisis que tiene que hacer la empresa. ¿Contra qué competidores? ¿A qué precio estamos vendiendo? Entonces, muchos lo hacen por intuición, a veces por imposición y a veces solamente por experiencia, ¿no? Por último, los conflictos de intereses de la empresa y el negocio. Y aquí también es un capítulo aparte sobre los conflictos que hay en las empresas, porque yo estoy casado con la hija del dueño. Mi otro hermano está casado, pero también la esposa está demandando parte de las acciones. Oye, es que mi sobrino quiere entrar dentro de la empresa, pero no lo deja. Es un cuento de nunca acabar. Para eso, y eso nos lleva a la siguiente slide, es el gobierno corporativo. ¿Para qué sirve el gobierno corporativo? En pocas palabras, y en resumen, para poner orden, para que los socios que operan el negocio y los que no operan el negocio estén alineados. Este consejo ayuda para los que sí trabajan y operan el negocio, hagan su mejor esfuerzo. Es decir, están haciendo lo mejor que pueden, denle. Es una buena estrategia, háganle. Y para los que no trabajan dentro de la compañía, para que puedan revisar y para que puedan apoyar a los que sí operan el negocio. Y con esto garantizar un equilibrio de poderes. Ya habíamos visto que cada vez más las empresas o algunos miembros de la empresa familiar necesitan más poder.
¿Para qué sirve un gobierno corporativo? Y un gobierno corporativo, acuérdense que puede ser, o la gobernanza, como algunos le llaman, puede ser tanto del consejo de familia como el consejo de la empresa y el consejo de dirección. Esto nos ayuda a, y es responsabilidad del gobierno corporativo, darle calidad de vida y desarrollo grupal e individual al negocio, integrado a través de una asamblea familiar o de un consejo de familia. Mientras que en la empresa, el gobierno es el responsable de la estructura y sistemas de trabajo. Este puede ser integrado por una junta general de accionistas o un consejo directivo. Y la dirección de la empresa, que es normalmente donde opera un gerente general, pues este puede estar integrado por un jefe ejecutivo y por un comité de dirección. Es importante ir viendo estas definiciones en términos del gobierno corporativo, ya que en cada una representa un rol y una responsabilidad totalmente diferente. Ya habíamos visto en los círculos de Gersey cómo está la familia, la propiedad y el patrimonio y bueno, la empresa. Cada uno de estos órganos que es un ente puede tener un consejo. Y por muy pequeña que sea su empresa, es importante que tenga a lo mejor otro miembro, que vean qué es lo que ocupa al negocio dentro de la familia, lo que ocupa al negocio dentro de las finanzas de la propiedad y el patrimonio, y lo que ocupa a la empresa en términos de la dirección, la visión estratégica y los objetivos. ¿Qué retos tenemos en las empresas? Bueno, y aquí viene la primera pregunta. ¿Quién debe trabajar en la empresa? Bueno, cuando hablamos de quién debe de trabajar en la empresa, decimos, bueno, pues quien pueda, ¿no? O quien quiera. No necesariamente, ya que en la empresa deben trabajar los que quieren trabajar y tener las habilidades para ejercer la posición. Hay quienes quieren trabajar en otra cosa y muchos por ser hijos quieren pero no pueden y otros más que pueden pero no quieren. Yo o sea, tengo una familia de 3 miembros. Uno quiere dedicarse a filosofía y letras y no quiere trabajar dentro de la familia. Otro quiere trabajar dentro de la empresa, pero no está estudiando nada relacionado a finanzas o administración. Y otro más sí está estudiando algo de management, a lo mejor economía, a lo mejor administración de empresas, recursos humanos, pero no tiene todas las habilidades. De ahí que es importante ir desarrollando estas habilidades dentro de las empresas para lograr una continuidad que se vaya desarrollando y creciendo a través del tiempo. Esto va a beneficiar a la familia, a los empleados, al sector y últimamente al país, ¿no? Para ello debe realizar una serie de acciones que le permitirán garantizar el paso de una generación a otra o un relevo generacional. Estas acciones se pueden mencionar de la siguiente manera, ¿no? Identificar los objetivos familiares y empresariales a largo plazo, que sean congruentes unos con otros. Fomentar el involucramiento y participación como el compromiso de la familia en la empresa. Hay quienes decir, pues yo nada más soy socio, yo no me meto en las cosas de la empresa. A ver, estás dentro del núcleo familiar, eres parte del grupo accionario y es parte de uno de los comités o juntas directivas. Hay que fomentar eso, nada de que porque yo no trabajo, yo no participo. Hay que participar, hay que estudiar, hay que involucrarse. Adquirir las habilidades y competencias profesionales para el gobierno y la dirección de la empresa, preferentemente académicas. Ahora en México y bueno, en diferentes partes de Latinoamérica hay empresas muy importantes en términos de educación y escuelas que preparan a ejecutivos, ya sea en maestrías ejecutivas y les ayudan a manejar casos, como es en el caso del IPADE, a manejar casos de negocio en donde pueden ir adquiriendo ciertas habilidades o competencias. Pero más que nada se encuentran dentro de un lugar de trabajo. Puede ser dentro de la empresa familiar o en alguna otra empresa antes de entrar a una empresa familiar. Una de las recomendaciones que siempre hacemos o hago es que el hijo trabaje desde antes en la empresa por algunos años, vaya a otra empresa para que vea qué es lo que tener un jefe y no un familiar de jefe, y después regresar a la empresa. Ese proceso puede durar entre 5 y 10 años. Si se planea bien,
se puede lograr. No todos los hijos van a poder ser autoridad máxima dentro de la empresa. Lo que les decía del caso de que tenía un coachee de esta manera. Todos querían ser jefe de la empresa, ¿no? Tanto el gerente general como algunos directores, incluso había un gerente abajo del director que también era familiar y también quería ser autoridad dentro de la empresa. Eso no se puede. Por otro lado, considerar la brecha generacional y planear la sucesión. Y aquí sí me gustaría hacer una pausa, ya que es sumamente importante, perdón, ya que es sumamente importante el hablar de este tema. Cuando hablamos de la brecha generacional, es planear cuando se tiene que hacer este cambio a la siguiente generación. Cuando se empieza a definir el relevo sin una planeación adecuada y donde el miembro familiar quiere y puede, el fundador tiene por un lado la satisfacción y por otro lado una preocupación. ¿Será que mi hijo o mi hija vaya a hacer un buen papel? La preocupación propia de todos los padres, ¿no? Que tienen los hijos que puedan continuar el negocio que yo fundé, que a mí me costó trabajo, que me sacrifiqué, y la satisfacción de decir, qué bien porque va a tener continuidad mi negocio. Pero sigue la preocupación de, ¿y si lo echa todo a perder? ¿Y si la riega? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque todo mi legado, todo mi patrimonio está puesto en las manos ahora de mi hijo y me muerdo los dedos para saber cómo lo va a hacer. O bien no me muerdo los dedos y me sigo involucrando en la empresa. Otro caso de negocio que me tocó era que el papá ya le había dejado todo el negocio a los hijos, pero el papá se daba sus vueltas. ¿Qué hablamos? ¿Qué quiero decir cuando se daba sus vueltas? Bueno, llegaba al taller, llegaba a la fábrica, esto está mal, esto no me gusta, esto no es así. Y entonces los hijos esperan, papá, espérate, pero ¿por qué estás dando instrucciones? Es que eso no es así. Yo cuando lo hice hace muchos años, entonces empieza a haber un conflicto entre padres e hijos, entre autoridad, sobre saber cómo va la continuidad. Pero bueno, el tema de que se planee este relevo generacional, por eso necesita tiempo, para que no se estropee o para que haya mucho más confianza. Con lo cual nos abre una ventana de posibilidades, así como de oportunidades para la continuidad. Cuando se hace relevo generacional en la empresa familiar, no se pueden perder los valores. Eso de ninguna manera se deben de perder los valores porque fue con lo que fue fundada la compañía. En este camino se pueden perder si es que no se tratan con ciertas consideraciones y si no hay una empatía por parte del fundador y por parte del receptor que puede ser su hijo. De tal manera que es adaptarse al momento en el que uno se hace cargo y ser el sucesor quien está dando la estafeta. No es fácil, no es fácil. ¿Qué pasa con los valores que le han dado el éxito a la empresa? Además, no hay que olvidar que son el alma de la familia, ¿no? Ahí es donde especialmente hay que ser muy cuidadosos con el ímpetu de defender lo suyo, ¿no? Dice, yo lo fundé, yo lo hice, yo lo creé. Y el miembro de la familia, hijo, hija o sobrina, con la fuerza de querer implementar cosas nuevas, y muchas veces hay choques y vienen producidos por un momento en que los dos tienen temor. ¿Lo hará bien? Y por otro lado es, ¿yo lo haré bien? Así es que las nuevas generaciones están mejor formadas que los fundadores originales. Sabemos que académicamente hay cualquier cantidad de recursos. Ahora con el Internet, con la web y con la inteligencia artificial, hay cualquier cantidad de información que las nuevas generaciones ya tienen. Incluso muchas de las empresas, ahora su nuevo modelo de negocio es ir reduciendo cada vez más el personal y se van sustituyendo por inteligencia artificial. Sin embargo, tengo un futuro por delante. Y la misma manera de ver el negocio familiar se basa en confianza, en comunicación, en la innovación, y es un ejemplo de las empresas familiares para poder continuar el negocio. Por lo tanto, el reto del relevo es verlo como una oportunidad de crecimiento para cada una de las compañías. Suena un poco romántico, pero en realidad
es una gran oportunidad. Hay que hacerlo con preparación, con dedicación, con el tiempo suficiente y no importa el tamaño que sea la empresa, chica, grande o mediana. Es importante saber cómo hacemos este relevo generacional. Y bueno, para concluir, sabemos que una familia empresaria, ¿qué es lo que añade una familia empresaria a la empresa? Su espíritu emprendedor, su dinamismo para ir adelante. Esta enfrenta los riesgos, los supera, tienen talento, tienen creatividad, tienen oficio y un orgullo y un saber especial de cómo hacer las cosas. Para las empresas familiares no cualquiera lo hace, lo sabe, no cualquiera lo hace y lo que sabemos que hace. Y eso da, ¿qué es lo que da? Orgullo, prestigio, da compromiso, da dedicación, que ese se contagia con los colaboradores. Esto no pasa en las empresas multinacionales, son las empresas donde uno es empleado nada más, ya que uno se pone la camiseta, pero después uno la deja ahí y uno se va a su casa. Quien realmente vive ese sacrificio son las empresas familiares. ¿Qué involucra esto? Pues el nombre de la familia en la marca, ¿no? Muchos de ustedes conocen estas marcas famosas, que ahí está el nombre de la familia. Ahí son más eficaces, son más rentables, hay más cuidado de la gente y sus activos, tiene una visión a largo plazo. Y un día un jefe me dijo, estando yo trabajando por una empresa multinacional, uno de los pilares dentro de su partenón de objetivos era hagan las cosas como si fuese su propia empresa. Y entonces ya cambiaba la cosa. No saben lo importante de esto que a mí me marcó, ya que decir, bueno, este dinero utilízalo como si fuera el propio. ¿Tú invertirías en eso? ¿Tú gastarías en esto? ¿Harías esta estrategia? ¿Harías esta táctica? Y bueno, creo que eso habla por sí solo. Este es un proyecto para muchas generaciones, si es que lo tomamos en serio las empresas familiares. Cuando funcionan bien las familias, sus empresas suelen tener mejores resultados y perdurar en el tiempo. ¿Cuál es el reto entonces? Trascender. Deberá ser el principal objetivo para las empresas familiares. No sé cómo vamos de tiempo, estamos 8:45, justamente estamos a 15 minutos para las 9 de la noche y creo que podemos, no sé si abrir un espacio para preguntas y respuestas, Emanuel. ¿Aló? No se escucha. Emanuel está en un segundo con nosotros, César. Muchísimas gracias. Ya. Bueno, Aquí estoy, una enorme disculpa porque estaba buscando mi botón para poner el sonido. Feliz de estar aquí, César. Qué cátedra, la verdad imponente y tenemos muchísimas preguntas que han llegado. A mí me llegó una muy interesante por WhatsApp. Saludamos a todos los que siguen conectados, juntamente hablando de en qué momento tener la madurez de tener esas intelligent talk. Es decir, tú como coach, ¿en qué momento dices que debería el papá o el hijo llevar esos temas en la mesa, ¿no? Nuestra tradición judío-cristiana, dice doctor González, nos impide llevar esos temas que son a veces ríspidos, a veces los famosos pain points, ¿no? Los puntos que duelen. ¿Cómo abordar tú siendo coach y aconsejar a tus clientes esos temas en espacio, en el tiempo, en el momento? ¿Quién debe de provocar el diálogo? mira, normalmente lo debe de provocar el dueño fundador. Él sabe que no puede ser perpetuo. Él sabe que en algún momento tiene que pasar la estafeta y él debe de pensar en qué momento le va a poder pasar esa estafeta a un hijo o una hija. Si quieren preservar la compañía a través de los años, mantener crecimiento, ser innovadora, ser fuerte dentro del mercado, debe de atreverse, pero es un gran miedo por parte de los fundadores. Me ha tocado casos, doctor y Emanuel, en donde tienen un temor para poder soltar la empresa y para poder hacer el relevo generacional, que deciden ellos manejarlo. ¿Y qué es lo que pasa? La empresa puede dejar de ser de moda, puede ya no ser tan eficiente y ya no puede ser competitiva. Y es en donde los hijos, si es que están involucrados, se dan cuenta y levantan la mano. Papá, creo que estamos perdiendo competitividad en tal área. Como coach, yo te puedo decir, como mentor, hago yo normalmente un diagnóstico de la empresa
para saber en dónde están en esa área. Una de las preguntas que hago es cómo están las finanzas, cómo está la operación, cómo está la competitividad, cuando hablo de mentoring coaching. Y les pregunto, ¿y cómo va la sucesión? El plan de sucesión. Ah, va muy bien. ¿En dónde va? Están entrenando, están capacitando, ya eligieron quiénes, pueden ser uno o varios. Normalmente se busca que haya varios candidatos para la sucesión, porque eso puede cambiar en el tiempo. A lo mejor fulano se casó y se fue a vivir a otro lado y entonces ya no va a estar dentro del país. O algún otro que, bueno, yo me voy a capacitar para poder llevar la empresa. No sé si con eso contesté la pregunta. Perfecto, saludamos al doctor Adame. Qué gusto tenerte aquí presente, mi Gilberto. Tenemos a la doctora Morales que nos pregunta cómo aplica este término para los consultorios y si tiene que ser absolutamente el negocio, una empresa con figura legal, moral, o si el propio negocio familiar que esta vez es de actividad empresarial con actividad, bueno, persona física con actividad empresarial también tiene la misma relevancia que una figura legal tipo SADCB o SAPIDE SADCB. Bueno, depende del alcance que tenga la empresa, ¿no? Si es una empresa de una sola persona, pues bueno, y la maneja él mismo, a lo mejor no tiene mucho caso hacerlo así, pero cuando hay muchos más socios involucrados, a lo mejor en un grupo de consultorio como me tocó, que había 5 socios dentro del consultorio, dentro de una clínica fuerte, muy importante, era importante generar un gobierno corporativo dentro de ellos para que las decisiones de repente un socio se enoja y dice, no, yo ya no quiero, a ver, no es de ya no quiero nada, hay cuatro votos a favor y uno en contra, no es de ya no quiero nada, por eso sirven los gobiernos corporativos. Es importante institucionalizar la empresa, por chica que sea, como en este caso que les digo, a lo mejor eran 4 o 5 médicos, es importante institucionalizarla, porque a lo mejor el día de mañana quieren abrir otra clínica, no sé, en Sonora, que están en México, quieren abrir otra clínica en Mérida, quieren abrir una clínica en Centroamérica, qué temas legales tendrían que abordar y estar preparados para entonces. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué pasa cómo anticipar los temas de deceso, ¿no? Si se nos va la persona, ¿cómo sugieres anticipar la sucesión legal a nivel notarial o de qué forma en caso de terminación de la vida? Mira, normalmente en los emprendimientos te dicen ciertas reglas. Uno de los puntos más importantes en los emprendimientos es hazte de un buen abogado. No escatimes en un mal abogado porque te salga barato. Haz un buen abogado. Entonces, una de las figuras principales en una compañía es o tener un muy buen abogado, puede ser interno o externo, y tener resueltas esas áreas. ¿Cuántas personas no conocemos que en la pandemia murieron y las empresas quedaron acéfalas, o no se quedaron las herencias, o no se quedaron los planes de sucesión? Eso tiene que estar resuelto desde el primer momento. Es como cuando tú compras un carro, Emanuel. Tú compras un carro y no lo aseguras, estás bajo tu propio riesgo. Si no estás asegurado tú, ni tampoco tu carro, pueden los dos eh, quedar en el intento y nadie supo nada ni nada, el carro pérdida total, último modelo, y bueno, tú tener que ir al hospital y pagar todos los gastos, ¿cierto? Entonces es una regla de oro anticiparse a eso en términos como las herencias, ¿no? Es un plan de sucesión, se hace junto con tus colegas, si no tienes un área de recursos humanos, lo haces junto con tus colegas, es decir, ¿qué pasaría si yo falto y yo tengo la voz y voto dentro de este comité? Ah, bueno, pues para eso hay temas legales. Muy bien. Y todas las obligaciones, los herederos, pues heredan de los pasivos, ¿no? Pasivos laborales, pasivos fiscales, y eso es lo muy importante. A veces, pues salir de ese mundo por una razón no planeada, que nunca lo es realmente, es algo que puede dejar más problemas que ventajas. Y eso es un tema de hasta la sucesión, que en México y Latinoamérica poco impuestos paga uno, pero hay países como Europa donde el 60% del derecho de sucesión lo paga de impuestos y a veces son tragedias familiares y rupturas de negocios solamente para pagar la carga impositiva Positivo. necesaria. Otra pregunta nos están diciendo y felicitando.
varios médicos, doctor Narváez, saludos, de un tip. Las juntas de negocios cuando son empresas familiares se deben de llevar a cabo exclusivamente en el trabajo o puede abordarse un tema de trabajo en la casa. ¿Qué recomiendas tú? No abordarlo en la casa. Y si puede ser en la casa, en un salón de la casa, si es una empresa familiar y es un consejo familiar, sí. Pero acuérdense de tener siempre esa madurez. Yo lo que recomiendo, a ver, habíamos hablado de tres figuras de consejo. Consejo familiar, consejo de administración y la administración o consejo de la empresa. En lo que es la familia, te puedes reunir donde tú quieras, mientras que seas familia. Y solamente estén involucrados los que tienen que estar o son parte de los socios. Eso lo puede ser casi en cualquier lado. Yo te recomendaría, busquen un lugar neutral, que no se da, ¿eh? Pero busquen un lugar neutral, un saloncito, algún restaurantito, ¿sí? Para un desayuno, se abarcan esos temas de cosas y ya. ¿Por qué? Porque volvemos a algo que comentamos, hay lazos familiares que se involucran. Y aunque haya lazos familiares y corresponda decir, pues mire, no importa, pero le toca a fulano, ahora es su oportunidad, son cosas que se quedan en familia y las cosas de familia se manejan en la familia. Muy bien, muy interesante. Nos escribe el hijo de una doctora, nos dice, aunque se diga que todo se tiene que llegar y planear por escrito, hay una teoría que dice que a veces cuando avisas de todo lo que puede pasar es cuando las cosas suceden y cuando no planeas todo, pues lo dejas también a la improvisación y a que puedas salir mejor. ¿Qué dice el viejo sabio Bonilla respecto a dejar absolutamente todo perfectamente contemplado y con contratos muy americanos de everything is planned o dejar parte también pues también que se arreglen, se responsabilicen las generaciones futuras, porque dejar todo por escrito es una forma de no dejar la posibilidad que lleguen a arreglos y acuerdos los siguientes? Yo te diría, las cosas legales tienen que estar por escrito. Algunas de las responsabilidades y posiciones tienen que estar por escrito. Todo lo demás lo puedes manejar dentro de la empresa, pero las cosas legales es una lástima cuando alguno de los miembros de la familia muere y todo se deshace, los vínculos familiares, incluso las empresas se pierden porque no estaba planeado ni la sucesión y no estaba planeado, como tú dijiste, algunas de las obligaciones que tenían de tener ahí. Si normalmente la planeación de la sucesión o el relevo generacional está planeada entre 5 a 10 años, da tiempo para por lo menos reconocer, tenemos estas obligaciones, tenemos estas deudas, tenemos estos activos. En caso de que, no te estoy diciendo que te hagan una carta, en caso de que yo muera, lo que tienen que hacer es tal, tal, tal cosa, sería exagerar, pero sí por lo menos tener conocimiento, ¿no? Interesante, sobre aviso no hay engaño. Muchísimas gracias. Una última pregunta que nos llega de justamente Centroamérica. Cuando no hay la madurez ni de cultura económica dentro de la familia y la familia pasiva, por ejemplo, una esposa, un esposo que no sabe del negocio y esos grandes errores que mencionabas de confundir ingresos con utilidades, ¿cómo llegar a que esas personas que también tienen un voto y una voz a nivel legal por ser cónyuges o herederos, no causen la cizaña y al final sean los que lleven el negocio al quiebre en su sucesión, porque finalmente nunca haberse metido y no conocer conceptos económicos de deuda, de stock, de liability, y a la hora de meter con su voto que le concede el gobierno o la legalidad por ser, pues, bienes mancomunados o todos los contratos que existen, pues, ¿cómo luchar finalmente contra la ignorancia de personas pasivamente familiares, pero pasivamente involucrados en el negocio solamente por ser familias más que no activos? Bien, lo acabas de mencionar y yo creo que esa parte de ignorancia es fomentar la participación y la cultura empresarial. En muchos de nuestros países en Latinoamérica, cuando no hay cultura empresarial y hay socios pasivos, pero que tienen voz y voto simplemente porque heredaron parte de la empresa, te pueden llevar al traste.
es siempre mantener informado a ese grupo familiar que tiene voz y voto de las actividades de la empresa, de decirles qué es una estrategia, de decirles cómo estamos o no ganando el mercado. Les había dicho que hay algunos socios dentro de la empresa que lo que quieren es sus utilidades, corto plazo, mientras que los que están trabajando quieren reinvertir a lo mejor y es un poquito más a largo plazo. Es decir, bueno, a ti te están pagando por trabajo, pero a mí ¿qué me están dando? No me están dando utilidades. Sí, pero nos estamos generando un patrimonio y es mucho de cultura, Emanuel, y mucho de fomentar la participación de los miembros de la familia que están involucrados. Muy interesante, muchísimas gracias. Recibo muchísimas más preguntas. Podemos aquí decir dónde contactarte, mails, redes, en ese caso un celular 502-4257-5513. Les hacemos llegar con muchísimo gusto el correo también de César Bonilla, que esa noche presente el coaching integral, en ese caso el coaching consciente, permite justamente no solamente abordar el tema de un lado financiero, contable o notarial, sino también de una forma emocional, sabiendo que las emociones son muchas veces las que rigen o resuelven, pero muchas veces originan los conflictos y en ese caso sabemos que son temas que giran alrededor de dinero, pero que tienen que ver con mucho más temas que rebasan el dinero, o más bien lo que el dinero provoca son encuentros y desastres emocionales. Entonces, César Bonilla con nosotros esa noche, que estamos muy felices que haya podido armar ese plan para ustedes. Muchos nos felicitan. Sigan siguiéndolo en sus redes y sobre todo pídanos sus datos completos para seguir en contacto con él para cualquier necesidad en Mérida, donde reside, o en cualquier parte de Latinoamérica y de México. Obviamente, no te nos vayas antes de concluir. Te queremos mostrar que la próxima semana tendremos dos grandes momentos. Hablaremos con un cirujano plástico de Canadá, el doctor Corey Goldberg y el doctor y François Vix, que estará de visita en México, CEO de Laboratorios Isocel. Hablaremos del Beauty Span. ¿En qué momento la salud, la belleza y la longevidad se unen? Entonces será un gran momento el día jueves. En una semana habremos brincado a septiembre a las 8 de la noche, hora de México, y estaremos en un evento en vivo, stream, con muchísimo gusto presenciando con el doctor Cervantes, el doctor Soriano y el doctor Gavilanes, viernes a las 6 de la noche, a las 8 de la noche, perdón, viernes 6 de septiembre, armonización facial con técnicas avanzadas. 3 másters que les van a poder compartir para ustedes todo el tema de armonización facial con ácidos hialurónicos y otros compuestos a cargo de ellos. Así que semana que entra, 2 webinars sobre 2 temas muy diferentes a cargo de OVEA o de la oficial o de la Virtual Academy. Estamos felices en vivo y a destiempo para que repasen esos temas. Felicidades, excelente plática al doctor Cabrera, que mandamos un saludo hasta Irapuato, y a todos los otros que no se pudieron conectar, que lo van a ver a destiempo. César, una frase de conclusión, un último consejo o algo que quisieras agregar antes de irnos. Creo que el trascender debe ser el objetivo principal de una empresa como su patrimonio en el futuro. Muy claro. Pues tuviste gente de 18 a más de 60 años conectados esa noche. Me dio mucho gusto porque es un tema que se interrogan los dueños, pero también los herederos y también los cónyuges y también hasta los empleados que quieren saber qué va a pasar cuando ese negocio quizás no sea perenne, la falta de visibilidad, el miedo, todo lo que a veces nos impide poder seguir desempeñándonos como país, pero también como familia, como estructura corporativa o familiar. Muchísimas gracias a Carlos en los controles técnicos, gracias a todo el equipo a cargo de Camila en la parte técnica, en la parte de redes. Los felicitamos, agradecemos y a ti sobre todo, doctora, doctor, por estar con nosotros. Excelente noche para todos ustedes. Espero que descansen y nos vemos semana que entra, en una semana. Gracias, buenas noches a todos. Bye bye, Chao. saludos. Bye, gracias.